¿Eh? ¿Cómo no agradecer al Señor por todo esto, hermanos? Alabado sea su nombre. Esta es una tarde muy especial porque no solamente vamos a recordar ese nacimiento de nuestro Salvador, sino también vamos a recordar ese sacrificio y sacrificio que fue para bendición para nuestras vidas. ¿Amén? El tema que hemos visto tiene que ver con la lectura. Para mis hermanos que entraron después, la lectura bíblica está en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y estando en la, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea el Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Alabado sea su nombre. Es hermoso, hermanos, cuando llegamos a esta fecha, muchos de los hogares en todo el mundo nos paramos para decirnos feliz Navidad, y en todo el mundo que conocemos de Jesús estamos siempre contentos por esta Navidad. Acabamos de ver especiales maravillosos y los dones, ¿no? Pero qué bueno poder acudir a su palabra. Es importante poder acudir a la palabra del Señor, porque no solamente es que en los hogares se diga feliz Navidad y nos abrazamos y de repente estamos esperando un regalo, ¿no? Pero sin entender el propósito. Amén. Sin entender el propósito de Dios, sin entender la gracia de Dios, sin entender el plan de Dios para la humanidad, ¿no? ¿Quién es el personaje principal en este tiempo? No es Papá Noel, ¿no? El personaje principal no es el papá que va a traer regalos o la mamá que va a traer regalos. El personaje importante y principal es Cristo Jesús. Todo lo que podamos hablar de Navidad y todo lo que podamos hablar de estas fiestas tiene que ver con Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? La Biblia nos habla de Cristo Jesús y ahora estamos recordando su nacimiento. Amén. Recordamos ese nacimiento maravilloso que va en cumplimiento de la palabra del Señor. Nuestro tema de esta tarde tiene que ver como una vida con propósito. Así se llama, una vida con propósito. ¿Y desde cuándo empieza ese propósito? Efesios capítulo 1, miren lo que dice Efesios capítulo 1, desde el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, gloria al Señor, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gloria al Señor. Qué maravilloso poder entender, hermanos. Empieza este versículo 3 bendiciendo a Dios. Bendiciendo a Dios. Y eso es lo que desea que usted y yo, que todo ser humano, comencemos a bendecir a Dios. ¿Por qué tenemos que bendecir a Dios? Por Cristo Jesús, por el Salvador Cristo Jesús, dice la Biblia, que fe, dice acá, escogió antes de la fundación del mundo. Antes que Dios creara al hombre, el cielo y la tierra y todo lo que en ellos existe y hay, ya estaba en la mente del Señor. Dios es el alfa, el omega, el principio y el fin. Y Dios tiene un propósito
tuvo un propósito al crear a la humanidad. Todo empieza en nuestra Biblia hablando de la creación. Y Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 nos dice que después de haber creado toda la naturaleza y todas las aves y todo lo que hay en el mar y en el cielo, dice la palabra de Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra los creó, hombre y mujer. Dios los formó de la tierra, Dios los formó a la mujer de la costilla. Amén. Y Dios les dio una orden a ellos: de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque ciertamente moriréis. Dios hace un paraíso hermoso, porque el propósito de Dios es ese: crear a la humanidad y que toda la humanidad podamos tener una vida maravillosa, una vida de bendición, una vida plena en Cristo Jesús y preparado para nosotros también. Y entonces Dios le da una orden a Adán y a Eva, pero lamentablemente son engañados. Capítulo 3 de Génesis dice: la desobediencia del hombre, son engañados, escuchan la voz de Satanás a través de esa serpiente y desobedecen a Dios. Por esa desobediencia viene la muerte, porque Dios le dijo: el día que coman, ese día morirán. Por esa desobediencia se dio lugar, el pecado dio lugar a la muerte. Toda desobediencia es pecado. Toda desobediencia a la palabra de Dios tiene que ver con pecado, y el pecado da lugar a la muerte. Pero ¿qué nos dice la palabra en Efesios? Dice así, cuando hemos leído Efesios capítulo 1, dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y ya los planes del Señor con la humanidad, con tu vida y con mi vida y con toda la vida, es tener un lugar preparado, una bendición, una vida de bendición con Dios. Pero el pecado originó la muerte, originó la separación entre Dios y el hombre, y de ahí surge algo maravilloso. Dios prometió en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios prometió que iba a enviar un Salvador. Y eso es lo que recordamos ahora. Eso es lo que recordamos. Mi hermano Javier empezó leyendo Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. ¿Y qué habla ese Lucas 2, 10 y 11? Dice el anuncio. Es el cumplimiento de esa maravillosa promesa del Señor. Iba a venir Dios mismo, ¿no? Así dijeron los ángeles: llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios mismo se hizo hombre. Y entonces, ante una promesa hecha al hombre, Lucas nos habla de ese cumplimiento de esa promesa. Dice acá: os traigo buenas nuevas de gran gozo, nuevas de gran gozo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es lo que celebramos cuando hablamos de Navidad. No es el regalo que vamos a recibir, sino el regalo que ya Dios ha enviado a la humanidad. Ese regalo por su gracia, como hemos visto a nuestras hermanas hablando de esos dones. Esa gracia maravillosa, ese regalo del Señor. Pero sobre todo, hermanos, es el cumplimiento de una promesa. Dios es fiel a su palabra. Amén. Dios es fiel a su palabra. Y Él ha dado su palabra. Prometió un Salvador. ¿Cómo vino ese Salvador? Dice la palabra de Dios: los ángeles cantaron, vinieron los magos, aún los pastores vinieron. Ese Salvador vino en forma de hombre, y Dios mismo se hizo hombre, dice, y ese pequeñito nació allá en Belén, y hubieron ya profecías que Dios había dado para que nadie nos engañe. Amén. Para que nadie nos engañe, para que nadie diga yo soy el Cristo. Si bien es cierto, la misma palabra de Dios nos hace ver, hermanos, que muchos se levantaron diciendo que eran el Cristo, el Salvador. Pero gracias a Dios por su palabra, porque en su palabra Dios nos ha dejado señales, profecías dadas para conocer quién sería el Salvador, quién sería el Cristo. Y el único que cumple con todas estas profecías fue Jesús, naciendo allá en Belén de Judea,
naciendo de una virgen, de la Virgen María, naciendo en un pesebre. Todos dan testimonio de eso y se cumple lo que los profetas dijeron. Entonces, ese niño que vino al mundo ya vino con un propósito, una vida con propósito. 30 años trabajando con su padre como carpintero y a los 30 años comienza un ministerio. Cuando el último de los profetas, dice la palabra, y tal vez el mejor, Juan Bautista, comienza a profetizar de Jesús. Comienza a dar testimonio de Jesús y Juan Bautista bautiza a Jesús. Y usted y yo sabemos por la palabra de Dios que el día que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo dio testimonio a todos, especialmente a Juan, para que escuche: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, una vida con propósito. Pero no solamente a los 30 años, ya la palabra de Dios nos narra que desde pequeño, ya a los 12 años se había perdido. ¿Dónde estaba Jesús? Los padres le buscaban totalmente atormentados y Jesús estaba en el templo hablándoles, enseñándoles a los sacerdotes. Cuando María le dice a Jesús: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Jesús tranquilo dice: ¿no sabían que es necesario estar en los negocios de mi Padre? Jesús ya entendía desde pequeño el plan de Dios para su vida, el propósito de Dios para su vida. Y eso empezó, ese ministerio empezó a los 30 años cuando fue bautizado. A partir de ahí, dice la palabra del Señor, comienza a escoger a sus discípulos y comienza a cumplir su ministerio. ¿Qué ministerio? Cuando leemos Lucas capítulo 4, versículo 18, Dios nos hace entender cuál fue el ministerio que vino a cumplir, con qué propósito vino Jesús a la tierra. Y Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Primera cosa es predicar las buenas noticias. Hay salvación. Él es el Cordero de Dios. Bendito sea el Señor. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Un solo versículo que narra todo el ministerio de Jesucristo, hermanos, en bien de toda la humanidad. ¿Cómo estaba la humanidad? Cautivos, encadenados, enfermos, quebrantados, hermanos, pero qué hermoso, eso todavía sigue cumpliéndose. Los tiempos se ponen difíciles, ¿no? La situación que vivimos en este mundo se pone cada vez peor y los corazones de muchos hombres y mujeres, familias, se encuentran atados por sus problemas, por sus pecados, encadenados, ciegos. Y ese fue el ministerio, ese fue el propósito de Dios en Cristo Jesús. Al venir a este mundo, el Señor cumplió con ese ministerio. Y la palabra de Dios nos enseña que sanó, hizo milagros, liberó a endemoniados, sanó a ciegos, resucitó a muertos. Todo lo que el Señor menciona en su palabra, todo lo hizo. Y dice la palabra que si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, no alcanzarían libros, hermanos. ¿Por qué? Lo sabemos, porque la misma palabra nos enseña que cuando Jesús estaba, no le seguían 100 personas. Dice miles y miles, 5,000, 3,000, 10,000. Muchas personas seguían a Jesús. Y dice la palabra, y él compartía su palabra con todos, y él hablaba con todos, y él liberaba y sanaba a todos. Bendito sea el Señor. Él sanaba a todos, alabado sea su nombre. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dios cumplió con ese ministerio. Nuevamente es importante leer. Dice acá: me ha ungido para dar las buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Hermanos, qué maravilloso.
Cada uno de estos ministerios se cumplen y se han cumplido y se siguen cumpliendo, hermanos. Ahora, ya no solamente celebramos su nacimiento, esta tarde celebraremos también ese sacrificio. Después de cumplir con ese ministerio, Jesús entendía que tenía que haber un sacrificio, porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Dios así lo había establecido. Tú y yo merecíamos la muerte por nuestros pecados. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios había establecido su justicia y la justicia de Dios es todo el que peca debe morir. Pero esa justicia se efectúa en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la justicia de Dios cumpliéndose. Y qué hermoso, hermanos, que esa muerte, ese sacrificio del Señor, ¿no? Esa muerte del Señor, como dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tal vez en ese tiempo muchos no entendían. Cuando estaban viendo a Jesús allá en la cruz, muchos no entendían ese plan de Dios. Muchos no entendían que Jesús tenía que morir así. Muchos estaban tal vez tristes viendo a Jesús crucificado. Pero hermanos, ese sacrificio se hizo porque ya estuvo establecido. Esa muerte se hizo para que usted y yo tengamos vida. Ese sacrificio allá cargó con todos nuestros pecados, con tus pecados, con los míos. Y no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar ni perdonar. Bendito sea el Señor. Ese sacrificio se cumplió para traernos vida. Pero maravilloso el Señor. Amén. Al tercer día, dice la palabra, resucitó. Lucas capítulo 24, versículo 5, nos habla del ángel anunciando, conversando con María, con las mujeres que fueron a buscar en el sepulcro. ¿Qué les dijo el ángel? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Gloria a Dios. Hermanos, ahora nosotros nos gozamos en esta salvación. Ahora nosotros vivimos y disfrutamos de ese don grande. ¿Por qué? Por la resurrección de Cristo Jesús. Estamos unidos acá, no solamente celebrando ese nacimiento, ese propósito de Dios al enviar a su Hijo. No solamente celebramos el ministerio de Jesús, que se sigue manifestando a través del Espíritu Santo. Lo celebramos, hermanos, gracias a la resurrección de Cristo Jesús. Porque si Cristo no hubiera resucitado, dice la palabra, nuestra fe sería vana. Seríamos, dice su palabra, los más dignos de conmiseración, de lástima, de estar creyendo en algo falso. Pero nosotros creemos en algo verdadero. Nosotros creemos en Dios, en Cristo resucitado, nuestro Salvador, nuestro líder, nuestro Dios. Y por eso nos gozamos, hermanos. Por el Espíritu Santo que hemos recibido, es que usted y yo nos gozamos. Algo que no puede entender la gente que no tiene a Cristo. La gente que no tiene a Cristo solamente vive de religión y de tradición, ¿no? Está esperando la Navidad para celebrar, pero solamente como una tradición de diciembre, 25 de diciembre, a Navidad, pero no entienden, no se goza como se goza la iglesia, como se gozan los hijos de Dios. Amén. Como hijos de Dios nos gozamos entonces en este propósito de Dios a través de Cristo Jesús, hermanos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios en San Juan 13:15, dice así el Señor, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, hermanos, cuando tú y yo hemos venido a los pies del Señor y hemos entregado nuestra vida, aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador, entramos dentro de los planes del Señor. Entramos y recibimos esos dones maravillosos que el Señor nos ha dado, pero nos ha dado para cumplir un ministerio. El ejemplo de Jesús
está marcado por la obediencia a la voluntad de su Padre. Y eso es lo que usted y yo tenemos que seguir. Ahora ya somos hijos de Dios. Ahora ya tenemos su palabra. Ahora ya tenemos no solamente las promesas del Señor. Muchos de nosotros estamos esperando en esas promesas. Creemos en esas promesas. Nos aferramos a las promesas. Pero no solamente hay promesas, hermanos. Hay órdenes, hay mandamientos, hay propósitos que Dios ha dado para nuestra vida. Hay dones que el Señor nos ha dado para que sean ejecutados mientras estamos aquí. Así como hablamos de una vida de propósito en Cristo Jesús, ahora nuestras vidas también tienen un propósito, hermanos. Bendito sea el Señor. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. Dejándonos ejemplo, Cristo Jesús cumplió su propósito. Él vino a cumplir un propósito y lo cumplió. Ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero tú y yo, la iglesia, ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, también tiene planes, tiene propósitos el Señor para nuestra vida, hermanos. ¿No? Cuando leemos en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Y ni se prende una lámpara para que esté debajo del almud. No se prende una luz para que esté escondida, dice el Señor, sino para que alumbre. ¿Cuál es el mandato? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Una vida con propósito, hermanos. En Jesús encontramos ese propósito maravilloso de entregar su vida para salvación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese mismo propósito Dios tiene a través de nosotros, hermanos. Que tú y yo podamos ser esos instrumentos de bendición para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad, hermanos. ¿Cómo vamos a hacer todo eso? Con su palabra y con el poder del Espíritu Santo. Tal vez tu vecina, tu hermano, tu amiga, algún familiar, algún conocido está quebrantado, está ciego, tal vez está pasando por momentos duros y difíciles y no sabe a quién acudir. Ahí estamos tú y yo. ¿Amén? Ahí estamos tú y yo, hermanos, para ser de bendición. Mucha gente está buscando la forma de acercarse a Dios, pero no puede entender la palabra, no entiende. Les comparto esta semana, vino un amigo que también tiene su empresa, ¿no? Y me dice, yo estoy orando, yo todos los días oro, me dice. Yo todos los días oro, me encomiendo al Señor y le pido que me ayude y quiero hacer lo que a Él le agrada, ¿no? Dios me dio la oportunidad de hablarle, de hacerle entender. Me recordaba y le dije, mira lo que dice Hechos capítulo 10, Cornelio, ¿no? Y le hice leer y él leyó ahí. Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre que estaba orando. ¿Y qué le dice Dios? Tus oraciones han llegado a la presencia. Hermanos, hay gente que puede estar orando, pero le falta entender, ¿no? Ese propósito Dios tiene para nuestras vidas. Hay mucha gente que le falta entender. ¿Qué le dijo Dios a Cornelio? ¿No? Tus oraciones han llegado, pero haz traer a Pedro para que él te indique lo que tú tienes que hacer. ¿De qué les habló Pedro? De Jesucristo. Del amor de Jesús, de que Jesucristo es el Salvador, de que necesitan a Cristo, que tienen que arrepentirse. Y mientras Pedro estaba predicando, dice la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en la casa de Cornelio. Hermanos, ese es el propósito para nuestras vidas. La gente sigue caminando conforme, dice Lucas 4:18. Encarcelados, oprimidos, quebrantados, ciegos, están buscando una solución para su vida. Satanás está engañando a mucha gente y está llevándolos por caminos equivocados, hermanos.
Pero Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y eso lo sabemos tú y yo. Que Dios nos ayude, hermanos. Ahora, como iglesia, nos gozamos en el nacimiento de Jesús, el cumplimiento de la promesa. Como iglesia, nos gozamos saber de que Cristo Jesús cumplió. Él vino a este mundo a cumplir su propósito, cumplió con su ministerio, cumplió con su sacrificio, cumplió con la resurrección y cumplió con derramar esos dones espirituales, porque Jesús le dijo a sus discípulos, voy al Padre y le rogaré al Padre para que envíe un consolador, el Espíritu Santo. Hermanos, ahora usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es poder de Dios para salvación. ¿Amén? Ese Espíritu Santo es poder, amor, dominio propio. ¿Para qué Dios nos ha dado eso? Para que tú y yo también podamos cumplir, hermanos, con ese propósito. Tu vida ahora es una vida con propósito. En la medida que vas manteniendo una firme comunión con el Señor, irás creciendo, irás madurando, iremos fortaleciéndonos en el conocimiento de su palabra. Y cuanto más conocemos su palabra, mejores instrumentos en sus manos vamos a ser, hermanos. No estemos esperando que alguien nos diga, mira, tienes este ministerio, solamente disponte a servir al Señor. No estemos esperando que alguien nos esté ordenando, mandando. Ya Dios nos ha dado la orden y el Espíritu Santo nos mueve para obedecer a ese mandato. Alabado sea su nombre. Que Dios nos ayude, hermanos, ¿no? Que podamos nosotros entender que no se prende la luz para que esté escondida. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Tú y yo también hemos sido transformados. Hemos nacido de nuevo. Y ese nuevo nacimiento, hermanos, es para que cumplamos los propósitos del Señor mientras estamos aquí en la tierra. Que Dios nos fortalezca, ¿no? Recordamos ese hermoso nacimiento de Jesús, nuevas de gran gozo que ha nacido un Salvador, pero también recordamos su ministerio, su sacrificio, su resurrección, y por todo ese propósito y esa resurrección, ahora usted y yo tenemos vida y vida en abundancia. Alabado sea su nombre. Que esta Navidad, hermano, nos permita reflexionar. ¿Cuál es el propósito para tu vida, Señor? ¿Qué dones has puesto en mi corazón? ¿Qué ministerios? ¿No? Y hemos visto, hermanos, hermoso ver a los jóvenes con sus especiales, ver a la escuela dominical cumpliendo sus ministerios, ver a las damas cumpliendo sus ministerios. Y la iglesia seguirá cumpliendo sus ministerios, hermano. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Que podamos disponer nuestras vidas para que el propósito de Dios se cumpla tal como Él espera de cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre amado. Gracias, Señor, porque al leer tu palabra nos damos cuenta, Señor, que todo lo que tú haces es para nuestro bien. Y que tú enviaste a tu Hijo amado, nuestro Salvador, con un propósito especial, Señor bendito, para que todo aquel que en él cree, dice tu palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Gracias, Padre, porque tu Hijo como hombre vino, Señor, y se entregó, Padre amado. Como dice tu palabra, Señor, no escatimó siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Bendito sea tu nombre, Padre. Así también ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender el propósito que tú tienes para nuestra vida, Señor bendito. Ayúdanos a cumplir con ese propósito, Señor. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ayúdanos a cumplir con ese ministerio, Señor, de llevar vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas tal vez están a nuestro alrededor sufriendo, Señor? Ayúdanos a cumplir también el propósito, Señor, para el cual has transformado, has cambiado nuestras vidas, Padre Santo. Ahora somos tus hijos. Ayúdanos, Señor, a despojarnos, Señor bendito, de nuestra naturaleza humana y disponer nuestra vida, Señor, para seguir sirviendo.
Gracias, Padre, porque en estas fechas recordamos ese cumplimiento de tu promesa. Cristo Jesús vino al mundo, Señor, para cumplir su propósito. Y gracias también, Señor, porque ahora disfrutamos gozosos, Señor, de ese cumplimiento en nuestras vidas. Y gracias porque ahora podemos, Señor, participar también de esta Santa Cena, Señor bendito, recordando ese sacrificio de nuestro Señor, que nos sirve como ejemplo, Señor, como dice tu palabra, ejemplo os he dado para que nosotros también hagamos lo mismo. Disponer nuestra vida, nuestro tiempo, Señor, nuestro corazón para tu servicio, Padre. Perdónanos, Padre, perdónanos si estamos fallando. Limpia nuestros corazones, Padre Celestial. Quita, Señor, toda dureza de nuestro corazón y ayúdanos a entender, Señor, a disponernos de todo corazón, servirte, Padre Santo. Gracias, Santo Dios. Gracias por tu iglesia. Gracias por cada hermano. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre amado. Bendito sea el Señor, hermanos.